Gloria a Dios. Alabe al Señor y glorifique su nombre. Tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios bueno. El tema de esta mañana, todo fue y es por causa de nosotros. Todo fue y es por causa de nosotros. O sea, todo lo celestial gira por causa del hombre. Ese es el propósito. Pero los seres humanos somos complicados. Amén. Complicadísimos. El problema de los seres humanos es ver a veces el trasfondo donde crecemos, el trasfondo donde fuimos formados, donde fuimos crecidos, que tiene que ver, hermano, con la disfunción. La mayoría, sean ricos, sean pobres, es algo que afecta a las familias, son los hogares disfuncionales. Los hogares disfuncionales, hermanos, son aquellos donde el conflicto o la mala educación y abusos pueden estar en los miembros de la familia, sean estos padres o sean hijos. Se repiten a menudo estas vivencias hasta que se vuelven en las personas patrones de conducta y se crece, los niños crecen con esa mentalidad o con ese conocimiento que es normal. O sea, es normal el conflicto en la familia, es normal que el padre y la madre estén siempre discutiendo, es normal que hayan consumo de drogas o otros vicios. Se crece en ese ambiente, es normal. La base peor de las familias disfuncionales es que siempre se termina en una separación, o la madre o el padre. Entonces los hijos crecen siempre bajo este conflicto y pensando que tarde o temprano se van a dividir, se van a separar, y se crece como que es normal. Ahora, el problema es que los patrones de conducta llevan a la persona a creer, cuando se crece bajo este hogar, a que nadie lo ama. Y esa es la dificultad que nosotros tenemos en Dios, porque venimos al Señor donde nos encontramos con una serie de promesas, pero seguimos viviendo como que si tuviéramos a un Dios muerto. A veces encontramos gente más feliz sin Dios que dentro de la iglesia. Cuando se conversa con las personas afuera, hay personas que tienen una estabilidad de confianza más fuerte que la que tenemos nosotros los cristianos que creemos en Dios. Entonces tenemos un desequilibrio emocional, sentimental y en todas las vivencias de nuestra vida cuando somos, hermanos, herederos de todo el amor de Dios, pero desconocemos que somos amados por Dios. O sea, este es el problema. La persona que sufre, la persona que todavía sigue, por la tarde hablaremos de cómo eliminar los patrones de conducta, las personalidades implantadas en el individuo, porque durante no se eliminan, entonces no tenemos acceso a todas las promesas de Dios. La Biblia dice que nosotros somos amados por Dios, todos. Dígale a su hermano que tiene la par, Dios te ama. Tenemos dificultad hasta para decir eso. Te amo. Los esposos tienen problemas para decirle a la esposa, te amo. A veces la esposa, te amo. Uno de ellos dice, yo te amo, y yo también, dice. Los hijos tienen dificultad para decirle a los padres, te amo, papá, te amo, mamá. ¿No es verdad? Tenemos dificultad, estoy hablando de expresar libremente, públicamente, hermano, que amamos a Dios. Yo amo a Dios. Ese es el conflicto para el cristiano en la parte externa, en la parte de afuera, donde no hay creyentes. Bueno, acá no hay ningún problema decir que somos evangélicos y que nosotros nos amamos y que amamos a Dios. Acá danzamos, acá saltamos, pero tenemos problemas cuando interactuamos con la gente que no conoce a Dios, porque no estamos en grado de manifestar
Ese amor que decimos que tenemos por Dios, porque lo desconocemos. Entonces yo me sé un chiste que ya está rayado, pero de repente usted no lo escuchó. Dice, ¿qué sabe la vaca de amor si nunca la besó el toro? O sea, la persona que nunca recibió amor, ¿cómo va a dar amor? ¿O cómo va a hablar de amor? A mí me costó años pararme en público y decir, te amo, papito lindo. A mí me costó años. Yo te amo, Dios, te amo. Pero en silencio, que nadie me oyera, ¿verdad? Que yo, hombre, macho, estuviera diciéndole, te amo. O decirle a un hermano, te amo, mi hermano, el amor del Señor. El machismo y todas estas cosas, el trasfondo donde se crece es lo que lo forma a uno. Y esto lo lleva, hermanos, a limitarse de todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, repito, la Biblia dice que nosotros todos somos amados por Dios. Ahora, vea, esto de que somos amados por Dios, sin importar quién nosotros somos. Entonces, yo entro en un conflicto porque Dios no tiene amor, Dios es amor. O sea, cuando hablamos de que Dios ama, hablamos de un amor natural. Ahora, si vamos a hablar de procrear hijos, a adoptar hijos, hay una gran diferencia. ¿No es verdad? Cuando hablo de amor natural, o sea, los padres, hablemos de los que están esperando bebé. Ellos ya aman a esa criatura que no saben cómo va a ser. Pero basta que se vean la cara ellos dos y ellos saben cómo va a ser. O sea, nosotros latinos, ¿verdad? Dos morenitos, pelo parado. No va a esperar que nazca un rubio con ojos azules. Y si nace, algo raro anda ahí. Ah, no, es que Dios pinta como quiere. Bueno. Pero antes de nacer, ya lo aman. Por eso hablo de amor natural. Y los niños nacen y son tan feos cuando nacen. Yo he visto algunos nacer y feos, colorados, y gritan sin dientes. ¡Ay! Y parecen ratoncitos, pero los padres dicen, qué lindo. ¿No? Y acá en la iglesia, fíjense que si hablamos con las jovencitas y te vas a casar con alguien de la iglesia, no, hay solo feos hay. Pero los padres dicen que sus hijos varones son lindos. Y hablo con los jóvenes y le digo, te vas a casar. Me dijo un joven esta semana, yo me quedo eunuco, pastor. Si es de casarse con las de la iglesia, me quedo eunuco. Yo le dije, acá entre nos son feas. Pero las madres dicen que no, que sus hijas son lindas. Porque es amor natural. Ahora, si alguien va a ir a adoptar un hijo, ¿qué hace, hermano? O sea, llega vendado y dice, denme unos cuantos acá, me los llevo. No, ellos ya llevan exigencias. Qué color lo quieren, cómo lo quieren. Y todas esas características. Y hacen una serie de visitas, ¿verdad? Para irse familiarizando y para ver si de verdad ese niño se puede o lo aceptan ellos, porque son las condiciones de ellos que lo van a adoptar. Si de verdad alguien quisiera adoptar para dar el amor natural, debería ir a agarrar quien sea. Pero no, va a buscar lo que le gusta. Ahora, la Biblia dice que todos nosotros somos amados por Dios desde el principio. Antes de que nosotros naciésemos, Dios ya nos ama. Bueno, aman los que vivimos y está amando los que todavía no han nacido. Porque el amor de Dios es natural. Entonces, no es por lo que nosotros somos o tenemos, sino que el amor de Dios natural, hermanos, es amar. Por eso es que dio a su Hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces Dios ama a toda la humanidad, feos y guapos, gordos, flacos, negros, blancos,
amarillos, rojos, sin color. Pero Dios ama toda la humanidad. ¿Por qué nos ama tal como somos? Porque Él nos creó. Así como los padres están esperando un bebé, de repente le va a salir negrito, pelo parado, pero eso es lo que ellos son. Entonces Dios, en base a la creación, también espera. Y no es que hasta que nazca o hasta que cambie lo voy a amar. Imagínense que si ama a toda la humanidad, está amando al borracho que está maldiciendo allá afuera. Está amando al ateo que no cree en Él y que lo difama. Y que levanta argumentos en contra de la verdad y que engaña a millares de personas, multitudes de personas, y lo está amando. Porque le salió así medio raro, incrédulo. Entonces somos amados por Dios. No sé por qué hay cristianos quitándose la vida. No sé por qué hay cristianos aislados. No sé por qué hay cristianos limitados. No sé por qué no podemos expresar libremente de que tenemos a un Dios maravilloso que nos ama. Y que dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo. Yo creo que aún hablando de los padres, hay un porcentaje de padres que no aman a sus hijos 100%. Porque de una u otra manera, por A o B motivo, quedaron abandonados. Pero Dios no, porque Él dijo, nunca te dejaré huérfano. Y Dios es el único padre que nunca dejará huérfano a sus hijos. Todo lo que dijo lo está cumpliendo, hermano. Por eso es que escúcheme esto, todos los movimientos divinos celestiales del reino, desde la caída del hombre, giran por causa del hombre. O sea, Dios, hermano, Dios es para nosotros. Todos los movimientos celestiales del cielo son a favor de nosotros, por causa nuestra. Y ya vamos a ver algunos de ellos. ¿Cuáles son los movimientos de Dios por causa nuestra? Ahora, una gracia, un amor inmerecido. Pero como Él ama, como Él es amor, entonces este amor es inmarcesible. O sea, no se marchita, no disminuye, no sigue amando de la misma manera, pero por causa del hombre. Ahora, le dije, todos los movimientos en el cielo o de Dios, todo lo que podemos entender en la Biblia, lo que ha sucedido en todo el transcurso de la Biblia, todo ha sido por causa del hombre, de su creación. Pero hay una guerra, porque por un lado está Satanás con todas sus artimañas, hermano, queriendo destruir la humanidad para llevarlo a una condenación eterna. Y por la otra parte está Dios con su sabiduría y con todos sus propósitos de salvar al hombre. Entonces hay una guerra. El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y este es el problema. El problema de los cristianos, valga la redundancia, no es que nadie te ama, sino que hay una fuerza diabólica que trabaja en base al trasfondo donde creció la persona. Toma esa parte débil de la persona que nunca se sintió amada o que nunca la amaron. Entonces el diablo siempre va a martillar que a ti nadie te ama. Pero la Biblia dice que Dios te ama. Hay personas que llegan a creer que Dios tiene preferidos, que Dios ama más a unos que a otros. Y no es verdad. Dios nos ama a todos por igual. Por igual. Entonces vea lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. Por causa de nosotros, yo le dije, todo fue y es por causa de nosotros. Ahora, por causa de nosotros, el Padre envió a su Hijo. O sea, nosotros tenemos una salvación gracias
a este plan diseñado por la caída del hombre. Dije que desde la caída del hombre, desde el principio que Adán pecó, todos los movimientos en el reino de Dios son a favor y a causa del hombre. Si como el hombre falló, el hombre pecó. Por haber pecado, la muerte pasó a todos los hombres y la paga del pecado es muerte. Ahora, Dios tuvo que hacer algo, enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para darnos vida. Porque de tal manera, dice este versículo de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, o sea, vino por nosotros, por causa nuestra. Si los seres humanos no hubiéramos existido, Dios no hubiera venido. No, o sea, no hubiera enviado a su Hijo. Pero por la caída del hombre, por el pecado del hombre, el pecado reinó en el hombre, y esto hizo que Dios enviara a su Hijo para que viniera y estuviera con nosotros y nos diera una salida. Jesús vino solo por nosotros. Él no vino a salvar los animales, Él no vino a salvar el planeta. Por eso es que cuando se habla de mundo, se divide en dos palabras. ¿Por qué? Porque mundo, sistema, o mundo, creación. Y Él vino por sus criaturas. O sea, Dios, el Padre, tuvo que desprenderse de su Hijo para enviarlo a la tierra, hermano, para que vino por nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos. Por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el primer versículo decía, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Toda persona que no tiene a Cristo vive perdido. Y nosotros salimos de ese camino de perdición. Por eso es que la verdad es Cristo. Porque Cristo es el camino. Y cuando hablamos de que Cristo es el camino, no hablamos de una práctica de religión, sino que Cristo es el medio para que yo me enlace con la eternidad del Padre. Es la única manera que el hombre tenga vida, venciendo algunas cosas que han sido establecidas para eliminar al ser humano, como por ejemplo la muerte. O sea, todos los seres humanos vamos a sufrir la muerte, pero el que cree en Cristo va a vencer la muerte. Y el que no cree en Cristo, la muerte lo venció a él. Porque no se levantará para vida eterna, sino que para condenación eterna. Cuando hablamos, hermano, para que no se pierda, entonces identificamos dos caminos. Hay un camino de perdición, que es el infierno y la condenación eterna. Pero hay un camino de eternidad con Cristo, que es la vida eterna. Entonces Él vino para que nosotros no nos perdiéramos y para que tengamos vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna en dos etapas. Una se va a terminar acá, pero luego continúa. En nuestra lápida, donde nos entierren o donde nos sepulten, deberían de escribir: esto continuará. Amén. Es que va a continuar. Ese es el plan de Dios. Vamos a resucitar de nuevo, hermano, para vivir una eternidad con el Señor. Por eso vino. Si Él no hubiera venido, los hombres nos perdiéramos. Es la diferencia de los seres humanos y los animales, porque los animales no tienen una alma eterna. El alma de los animales se desvanece con la muerte, así como se desvanece su cuerpo. Después que ya no hay vida en un animal, su cuerpo se desvanece, y ahí se desvanece el alma terrenal de ellos. Solo los seres humanos tenemos una alma eterna que va más allá de la muerte. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo.
Porque Cristo no vino solo por nosotros, toda la humanidad. Por eso es que la iglesia tiene una tarea que hacer, anunciarle a la humanidad que Cristo murió por ellos. Ahora, vea lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1. Entonces, Dios envió a su Hijo y esto de que lo envió a causa de nosotros, se humilló, naciendo en este mundo, en esta tierra, entre medio de los animales. Porque dice que estaban yendo por un decreto a empadronarse. Méteme el versículo 7, por favor. Y dice que María estaba ya esperando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en él. Hoy fuera un hotel. Los mesones eran lo que hoy son hoteles. Eran los lugares, las casas de huéspedes, donde recibían a las personas. Se alquilaba un cuarto, se alquilaba una estancia y las personas se quedaban ahí. Pero dice que no había lugar cuando María tuvo que dar a luz al Señor. Y entonces dice que nació y envolverlo y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, se humilló. Ahora, cuando nos trasladamos al nacimiento de Jesús, o mejor dicho, a la mentalidad del reino de Dios, porque la Biblia ataca mucho el orgullo. Y hoy vivimos en una generación donde nosotros los hombres somos muy orgullosos. Somos todos. Que nadie levante la mano o lo agarramos a pedrada que diga que es humilde. Porque somos orgullosos en diversas áreas de nuestra vida. Y la Biblia ataca ese orgullo. O sea, y especialmente lo peor del orgullo de la mayoría de los seres humanos es que somos pobres, feos y orgullosos. Ya algunos se sintieron mal. ¿Has visto cómo son orgullosos? Y nos gusta que nos traten. Por eso la sociedad está hecha de niveles sociales. Para relacionarse con el nivel de la gente que está a su altura. A nosotros los campesinos, los montubios, los indios, que hoy ya no andamos, ¿verdad?, con pantalones de manta, ni sombreros, ni plumas, ni flecha. Pero los de otro nivel social nos quisieran ver así. Que nos arrodilláramos y les diéramos los buenos días, Señor. Entonces los niveles se van tratando así. Y el por qué las personas en esta era donde la crisis ha abarcado a todos los niveles, ¿por qué las personas se suicidan? Es porque lo perdieron todo y no están en grado de descender de nivel. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia dice, porque Pablo nos enseña, que el Hijo de Dios debe acostumbrarse a vivir con abundancia o escasez. El mensaje de Job: Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. O sea, ¿qué pierdo yo con que se me pierda todo lo material? ¿Qué pierde usted? ¿Se va a pegar un tiro? ¿Ah? Pero aún en la iglesia se ve ese conflicto. El problema más grande dentro de las congregaciones hoy es cuánto damos y nada nos reconocen.
Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo sirvo, pero acá nadie me reconoce porque todos vivimos bajo esa condición de que si yo doy, me tienen que devolver algo. Y cuando hablamos de humildad, hermano, hablamos de despojo. O sea, Dios envió a su Hijo a vivir en esta tierra por amor a nosotros, pero en la tierra de nosotros, en el lugar de nosotros, no hay lugar para el Señor. O sea, usted compró su carro, usted tiene su auto y va a salir con alguien, ¿verdad? Es más pequeño para 5 personas, pero de repente usted fue el último que llegó y le dicen, hermano, para usted ya no hay espacio, estamos completos. Pero usted es el dueño del auto. Usted, hermano, agarra la llave y dice, ok, ¿quién va a manejar? Váyanse, hermanos. Lo primero que va a decir, la llave la tengo yo y yo soy el dueño de mi vehículo. ¿Ya le pasó alguna vez? ¿O estará dispuesto a decir, ok, me quedo yo? O sea, usted, jefe de la casa, llega en retardo y pide comida y le dicen, no, ya no hay porque mira, vinieron tantos y todos se lo comieron y no quedó para ti. El corazón comienza a saltar y a bombear más sangre caliente, se calientan las orejas, se paran los pelos, sale humo por todos lados y dice, pero ¿cómo es posible que me hayan dejado sin comer a mí? Yo creo que más de alguna nos sucede a nosotros, porque no estamos en grado de despojarnos. Ahora, cuando Jesús vino, repito, nosotros no teníamos espacio para Él. Hermanos, hasta el día de hoy Jesús no encuentra espacio en muchas familias, porque nuestra agenda está saturada, especialmente en verano, que no venga el Señor. Si quieres venir en invierno a levantar tu iglesia, Señor, ven, porque nos vas a encontrar en la casa, cubiertos, abrigados, pero en verano, por favor, no vengas. Ahí están llenando los videos hoy de la iglesia está evangelizando en las playas, en traje de baño. Pero están haciendo la obra de Dios. Que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. O sea, el llevar el mensaje no es que yo me baje al nivel de ellos en su conducta. Jesús se humilló, no en conducta, en vivencia, sino en Él. Se despojó de lo que era de valor de Él. Y se humilló, hermano, hasta nacer en medio. No sé, ¿a quién le gusta el olor a vaca? Hay una plaza allá en Refugio, por si alguien está sin trabajo, hermano. Hay una plaza ganando 1,000 euros para cuidar vacas y manejar algunas maquinarias ahí. Yo crecí, de verdad hay una plaza. Si alguien se quiere ir conmigo, me avisa. Yo crecí con mi papá en los establos. Yo sé que hoy hay lociones, hermanos, carísimos y que, verdad, 24, 48 horas usted los tiene ahí imprimidos en los vestidos o en la piel. El olor a vaca se le imprime de por vida. El miado, el estiércol del ganado, hermano. O sea, una persona que trabaja en una factoría, en un establo, que pase de lejos, porque es apestoso. Pues Jesús nació ahí. Jesús nació ahí. Ay, por favor. Hoy nuestros niños hasta leche especial les compran. Hoy no se toma de cualquier leche, no sé, de cualquier azúcar, hoy de cualquier, ¿cómo se llama? Cereal. Hoy hay que andar viendo todas las cosas y estamos más enfermos que nunca. Pero la Biblia dice que Él se humilló, hermano, hasta lo sumo, así como Dios lo exaltó. Esta exaltación, mire, los hombres, los cristianos,
de una u otra manera, aunque por muy humilde que pretendamos ser, allá en nuestro inconsciente siempre anhelamos que Dios nos use un día. Que Dios nos use. Pero esto de que Dios nos use tiene que ver cuánto nosotros descendemos. Porque la Biblia dice que Cristo, el Padre, le exaltó hasta lo sumo. Pero acá también entendemos que cuando Él se despoja y viene a nacer, hermano, en medio de los animales donde había, hermanos, un mal olor, también Él descendió hasta lo sumo, hasta la parte más baja. Se arrastró ahí. Yo he tenido personas acá en la iglesia a veces que no, pastor, a mí póngame, dice, de diácono, hermano, a ver, de pastor, pero a lavar baños no. Dice, eso a mí no me gusta. Es que el servicio del cristiano no es porque nos guste, es una manifestación, hermano, que nace por amor. O sea, yo quiero, como amo a Dios, yo quiero servir en la obra de Dios. No importa lo que yo tenga que hacer, no importa lo que tenga que dar. O sea, la persona libre y desprendida que se somete, hermano, a amar a Dios, entonces le viene, es nato ese deseo de servir sin importar lo que pueda hacer. Yo a veces me acerco por ahí por la cocina, pero entro por la otra parte y escucho a las hermanas que están conversando. Y ahí en su conversación dicen, hoy nadie va a comer. Y yo me escondo, porque quiero saber por qué. Porque yo no sé cocinar. Ahora, si no, usted va a un restaurante y va a decir que quiere trabajar en la cocina, pero de primero dice, que quede claro que yo no sé cocinar. Usted tiene la plaza asegurada. En cambio acá, en el restaurante de la iglesia, le aceptamos aunque no sepa cocinar. Solo nuestro Dios sabe cómo esos alimentos nos sustentan. No podemos elegir nosotros dónde, sino, hermanos, si soy útil para algo, ustedes vean, ustedes consideren que Dios les guíe, y ya estando ahí, Dios nos ayudará. ¿Usted cree que yo tiré una candidatura para pastor porque el Señor me dijo, a ver, tírate 5 sermones a ver si son buenos? Y dijo, clasificaste para predicador. Hasta el día de hoy yo me sigo preguntando si sé predicar o no. Y algunos dicen, pastor, qué buena su prédica. Otros salen hablando y tirando hasta sapos de todo lo que salga. Pero por no se la agarre conmigo, yo no tiré candidatura a ser pastor ni predicador. O sea, a mí el Señor me agarró porque no había otro. Yo era el mejorcito de todos los malos, me imagino, o el peor, no sé. Pero Dios nos elige y nos pone ahí. Pero ese es parte, hermano, del deseo que uno tiene de servirle a Dios. Y donde Dios nos pone, bueno, y uno se va mejorando. Va mejorando. Esta vida, hermano, es siempre de irse mejorando con la ayuda del Señor, con la sabiduría de Dios, para poder ir agradando al Señor cada día, cada momento. Entonces Él, hermano, vino y se humilló hasta lo sumo, naciendo entre medio de los animales. O sea, se despojó por nosotros. Por eso es que yo algunos dichos los biblifico, los hago bíblicos. Porque es lo que la Biblia nos enseña, que nosotros tenemos que ponernos a ese nivel. Dice que Jesús se despojó por nosotros. Yo a veces estamos con algunos hermanas y hermanos ecuatorianos que de repente me dicen, alcánceme ese volado, pastor. Y yo por molestarle, ese volado se voló porque yo no lo veo. Y yo, ¿dónde aprendió eso?
Ay, es que me dice que como ando siempre con salvadoreño, ya me arruiné. ¿Ah? El que con lobos anda. No solo en el sentido malo, o sea, aprender a comportarnos en lo que Cristo hizo. O sea, el ser divino, el Dios divino, se despojó de su autonomía poderosa, hasta el grado que cuando Pedro saca su espada, porque alguien golpeó al Señor, y Pedro saca su espada y le baja la oreja al tipo que estaba ahí, y el Señor le dice: pero no tienes necesidad de sacar una espada. Si yo quisiera, llamara a una legión de ángeles para que me puedan defender. O sea, Dios era Dios, es Dios, y tenía todo su poder. Simple y sencillamente no accedía al poder porque estaba siendo obediente al propósito del Padre. Entonces él renunció a este poder, pero imagínense, los discípulos habían saboreado algo. En una oportunidad le dicen: Señor, pero haz descender fuego. Habían visto cosas maravillosas y sabían que el Señor era poderoso para hacerlo. Y dice: haz descender fuego del cielo para que los queme a todos. Y el Señor dice: no, Él lo podía hacer, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se puso al nivel de nosotros. La humildad nos lleva, para podernos aceptar los unos a los otros, necesitamos ponernos al nivel de los demás. ¿Sí? Entonces Jesús dormía en la barca, dormía por el camino, comían lo que comían los demás, andaba. Imagínense, hay niños acá que nacen y cuando van a su país hay que llevarles la pasta. Bueno, yo conozco salvadoreños que traen su producto de allá para comer acá. Yo creo que la comida europea es mejor que la latina, más sana. Yo no tengo necesidad de estar trayendo nada de allá para comer acá, ni llevando nada de acá para comer allá. Imagínense, el Señor hubiera traído su cereal divino. Hubiera traído su leche de vacas divinas. O sea, no, esas cosas no. Se lo explico, hermano, porque en el lado espiritual hay gente que no, eso me contamina. No, eso no es. Y viven en un extremo espiritual, de espiritualidad falso. O sea, Jesús, siendo Dios, se despojó de toda su divinidad ahí arriba, ¿verdad? De su poderío, y vino a habitar en medio de nosotros y a comer lo que nosotros comimos, y a dormir como nosotros dormimos, y a vivir como nosotros vivimos. Y se fue y dijo que rogaría al Padre para que nos enviara otro consolador que estuviera con nosotros, conviviendo con nosotros. En el cielo nunca hubieron conflictos. Y Jesús vivió en medio de nosotros los hombres, que generamos conflictos cada rato. En el cielo, hermano, nadie se alza contra Dios. El primero que se alzó y el último y el único fue Satanás, y fue mandado para abajo. Entonces, en el cielo él nunca había visto murmuración, nunca había visto que alguien se molestara por enseñarle verdades. Acá la gente se iba cuando él enseñaba la verdad. Dice: qué raro acá. O sea, ya cuando yo hablo, los ángeles se postran y me adoran. Acá me quieren tirar piedras. Por eso es que el ser humano es complicado, hermano. Y cuando hablamos de humildad, hay mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces no estamos en grado de aceptarnos tal como somos, o descender hasta ese nivel para que nosotros podamos mostrar de verdad que este evangelio de Cristo nos cambió o nos transformó. No es fácil decir te amo cuando todavía no se ha comprendido el amor.
Por eso es que hay un conflicto en el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces no hemos aprendido ni a amarnos a nosotros mismos. Si no me amo yo mismo, no puedo transmitir amor a la otra persona. Entonces la cosecha del reino, hoy hay crisis de cosecha. Y hoy vivimos en las eras donde la iglesia tiene más libertad que muchos años, que hace años atrás. Porque son pocos los países donde no hay libertad de predicar este evangelio. Y hoy tenemos multitudes de personas por las calles: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. El problema es que no se puede dar lo que no tenemos. Y aunque vaya escrito en un papel, y aunque participe masivamente por las calles en el evangelismo, si eso de que yo te amo es una palabra del diente al labio, no tiene efecto. Este evangelio no tiene efecto. Este evangelio se transmite porque lo llevamos dentro. Si no se lleva, no hay. Entonces Pedro y Juan hubieran hecho el ridículo, como lo están haciendo muchos hoy, que para no hacerlo prefieren pagarle a los enfermos para que se paren y la gente crea que hubo un milagro ahí. Pero si Pedro y Juan no hubieran estado seguros de tener este amor de Dios, no lo hubieran intentado de decirle al paralítico: lo que tenemos te damos. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos duda hoy ir a un hospital y orar por un enfermo y decirle: en el nombre del Señor, levántate. Pero estos dos hombres parados enfrente de este hombre que había nacido cojo de nacimiento, le dicen: oro ni plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y le dicen: en el nombre de Jesús, levántate. Y el tipo se pone en pie y se le enderezan sus pies que habían nacido así, torcidos. Todo lo que nosotros hacemos para la obra de Dios, hermano, tiene que venir de adentro. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso dice que se humilló naciendo entre los animales para darnos a conocer el despojo. La humildad tiene que ver con el despojo de lo que nosotros pretendemos que es de valor. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Todo ha sido por nuestra causa. Y por nuestra causa, su Hijo fue a la cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Por nuestra causa. Ahora, la historia narra que Jesús en sí no tenía ninguna culpa ni motivo por qué morir. Y una sola palabra lo hacía libre de la muerte. O sea, él decidió por obediencia al Padre. Pero la humildad dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y resalta esto: y muerte de cruz. Ahora, cuando usted se va a estudiar separadamente, ¿por qué muerte de cruz? Porque hasta por la televisión lo vemos: hay 1000 modos para morir. ¿Cómo quiere morir? Hoy las personas escogen, ellos deciden cómo morir. Ahora, la muerte de la cruz había sido impuesto por el imperio persa y luego fue usado por el imperio romano. La muerte de la cruz se le llamaba en hebreo, en griego se le llamaba muerte lenta. Entonces agarraban los prisioneros,
los amarraban a una estaca o a una pared o a una cruz o a un madero, hermano, y lo dejaban ahí hasta que se moría solo. Después de haberlo torturado, porque esto implicaba castigos, como lo hicieron lapidaron al Señor, lo castigaron, lo golpearon, algunos les quebraban sus huesos, pero no morían en el instante, los dejaban ahí para que se murieran con el tiempo. Ahora, a veces cuando preguntamos, ¿usted cómo quiere morir? ¿Rápido o lento? Y a mí que me tiren, que me pase un vehículo encima y me deje ahí como la pantera rosa para no sentir. A quien dramatiza más. Pero nadie quiere sentir el dolor de la muerte. Ahora, Jesús no tuvo elección. Muerte de cruz. Los romanos eligieron un lugar que ya tenían preparado para la gente que llevaban ahí, porque la crucifixión era la manera de matar a las personas que violaban la ley o que transgredían la ley, y los dejaban ahí para ejemplo para el pueblo, para que nadie se levantara contra ellos. Ahora, Jesús dice que fue clavado, ahí le hacían llevar su madero. Después de haberlo torturado, le hacían llevar su madero hasta el lugar donde lo iban a crucificar, y ahí lo dejaban hasta que la persona muriera, o sea, lentamente. ¿Sabe por qué Jesús va a llorar, a rogar al Padre de Getsemaní? Porque él conocía la tortura de la muerte que tenía que pasar, sin ser culpable. Y lo hizo solo por nosotros. La división de los cristianos, de las iglesias, de pastores, de líderes y de creyentes se da en base, hermano, en que nosotros no estamos dispuestos a dar nada por nadie. Jesús se dio por nosotros. Lo crucificaron, lo golpearon, lo castigaron. Y usted ya ha visto parte, lo más sencillo, lo más leve de sus torturas en la película Pasión de Cristo. Eso es lo más leve. Las últimas 6 horas del Señor fue lo más duro de los castigos romanos. Usaban maquinarias. Hay quienes los amarraban con cables de los pies y los estiraban, les quebraban sus huesos. Todas las torturas dolorosas que pudieran existir se daban en ese momento cuando alguien tenía que ser crucificado. Los que ya estudiaron IBEA han visto, por ejemplo, las máquinas de tortura que usaron la Iglesia Católica en los 100 años de la Santa Inquisición, donde torturaban a los cristianos que no eran católicos. Máquinas terribles. Habían máquinas que hasta lo sentaban desnudo a la persona en una estaca de fierro, donde se tenía que bajar y ahí moría. Y están en el Museo del Vaticano. Todas las torturas que el imperio, dado que el cristianismo fue acogido por el imperio romano como la religión principal, ahí quedaron todas las maquinarias que usaban para las torturas. Ahora imagínense, Jesús fue torturado y fue crucificado y dejado, hermano, en el Gólgata hasta que él muriera, sufriendo sin deber nada. Pero todo lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Todo lo hizo por nosotros. Era la única manera, hermano, de sellar este pacto para rescatar a la humanidad. Ahora nosotros tenemos una religión, hablamos de un Dios, hablamos de Jesús, pero somos orgullosos. Nunca descendemos a reflexionar por qué esta vida eterna, por qué esta salvación santa costó tanto para Dios, enviando a su Hijo a morir en la cruz y sufrir esta muerte dolorosa solo para que nosotros hoy tengamos vida en abundancia y nos sintamos los más importantes. No fue para eso que Él murió en la cruz. Es para que nosotros reconozcamos el gran amor
de Dios. Por eso murió en la cruz, lentamente. Ahí hay un grito que el Señor se saca al final. Imagínense cuánto tiempo pasó ahí, que le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hasta que el Padre tomó su espíritu en sus manos. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, del 18 al 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por causa de nosotros resucitó y fue exaltado a lo sumo, y nos dio su poder. Nos mostró la esperanza. Nosotros no teníamos esperanza, pero Él en su sabiduría nos mostró su esperanza, y predicaba el domingo pasado: ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros. Ese mismo poder que operó en Cristo de autoridad para hacer milagros y sanidades, ese mismo poder opera en su iglesia. O sea que Él nos dio poder para que hoy nosotros podamos enfrentar, hermano, todo lo que el enemigo levanta contra su iglesia para destruirla. Nosotros, su iglesia, tenemos el poder de Cristo. Nos mostró esperanza, nos mostró su riqueza, nos mostró la herencia, porque eso dice la Biblia. Él murió para eso, para mostrarnos una esperanza. Nosotros tenemos esperanza después de la muerte, una herencia. Él es dueño de todo, Él es el proveedor de todo. Él enriquece, hermano, a quien Él quiere, y Él bendice a todos sus hijos. Todos subsistimos todos los días por las bendiciones que Dios nos da. Y sus riquezas divinas son la herencia de nosotros, la iglesia, partiendo desde la vida eterna que Él nos ha prometido. Todas las promesas se cumplirán. Juan capítulo 14, versículo 15 y 20. Por causa de nosotros también envió su Espíritu Santo para cuidarnos y para guiarnos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para cuidarnos, le dije, y para guiarnos. No nos dejó solos. Hay personas que crecieron solos, partiendo de lo disfuncional que dije al inicio, y solo van haciendo su vida. El Señor se fue, pero Él dijo: yo no los voy a dejar solos. Nosotros no vivimos solos nunca. Los hijos de Dios tenemos compañía, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso fue un regalo del Padre para que nosotros podamos, hermano, no perdernos. Él dijo: no os dejaré huérfanos. Un padre siempre ahí. Cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos refugiarnos, ahí está. Los padres siempre van a ser padres para poder ayudar a sus hijos. Imagínense nuestro Dios. ¿Qué puede pasar? Domingo pasado hablaba: los hijos se casan y se van, pero un lugar y siempre en la casa de los padres. Bueno, mi hija recién se casó y ya estaban tirando suerte para ver quién agarra el cuarto de ella. Y yo le digo a mi esposa: ese cuarto no lo toca nadie, porque es difícil decir que ya se fue.
Por un tiempo está ahí. Bueno, y anoche vino a dormir ahí. Y me dice, papi, ¿no podemos quedar en la casa? Claro, ahí está. Basta que venga con su marido, no sola. El día que venga sola, si la mandamos de nuevo, ¿no? Ahora Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Y todavía dijo, me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Nunca nos va a dejar huérfanos. Y lo hizo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre nos hemos sentido huérfanos. El ser humano se siente solo, abandonado. Y esas son las heridas del alma. La gente que se crió sin padres, y usted le toca ese tema y comienza a llorar. Ay, es que mi papá no me quiso, mi mamá no me quiso. Y comienzan a sacar un montón de... Y se sienten en la iglesia, a veces se sienten huérfanos. No, dígale a su hermano que tiene la par. Tú tienes un padre que se llama Jesús. Él dijo, nunca te voy a dejar huérfano. Él siempre ha estado con nosotros. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha estado para guiarnos, consolarnos. Si hasta el día de hoy, hermano, no nos hemos perdido, no nos hemos apartado, es porque Dios ha estado con nosotros. Quizás algunos de ustedes no tuvieron un padre que, o no lo tienen hasta hoy, que les dé un consejo o que les guíe, pero han tenido al Señor, que ha estado siempre ahí. Amén. Por causa de ti. Cerramos con 1 Corintios 15, 51 y 57. Por causa de nosotros regresará. Por causa de nosotros regresará. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un batir, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por causa de nosotros regresará. Ahora, hay lugares, si hablamos de los niveles que le estaba diciendo, sociales, hay quienes nacieron como estrellas, otros nacimos estrellados. Pero el que nació en cuna de oro, de repente visita lugares que no son para ellos. Y ahí no quieren regresar. Si no, yo me rebajo, dicen, vas a ir ahí. Ahora, yo pienso que Jesús estuviera pensando lo mismo del mundo. Cuando murió y se fue y resucitó y se fue, hubiera llegado al Padre y le hubiera dicho: gracias, gracias por haberme traído, no me vuelvas a mandar, yo ahí no voy. ¡Qué asco! Hablo de asco, hermano, comparado con la santidad del reino de Dios. O sea, el mundo es asqueroso del pecado. Y ahora, por causa nuestra, o sea, después de haber sufrido la muerte por causa de nosotros, haberlo resucitado y haber ascendido a los cielos y haberlo sentado a la diestra del Padre, todavía Él le falta cumplir una promesa: regresará. Va a regresar por nosotros, solo por amor a nosotros. De seguro había dicho que se pierdan. Yo ya les dejé el evangelio, pero la Biblia dice que Él va a regresar por aquellos que creyeron en su pacto, que estamos creyendo, porque todo aquel que ha creído en Jesús y vive la vida del Señor, hermano, es partícipe de la victoria de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa, y todo aquel que sea victorioso, Cristo va a descender para llevarlo. Ahora, ¿en qué consiste esta victoria? Porque el último versículo dice:
oh, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Usted lo ha visto en las caricaturas, ¿verdad? La muerte, ¿cómo se llama este fantasma negro, sin ojos, solo con la calavera, sin dientes? Y acá viene con un gancho. Entonces la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la muerte mata con el aguijón del pecado. El que se va a condenar por causa del pecado. Y el que se va a salvar porque le quitó el aguijón a la muerte. ¿Cómo se le quita el aguijón a la muerte? No pecando. Así dice la Biblia, que el pecado es el aguijón, vea, ya que el aguijón de la muerte es y el poder del pecado, la ley. Entonces hay creyentes que dicen, yo no vivo por ley, pero la ley te juzga. Porque para mentir, quien declaró qué cosa es mentira es la ley. Quien declaró qué cosa es adulterio es la ley. Lo que declaró qué cosa es fornicación es la ley. Lo que es murmuración es la ley. El desear la mujer del prójimo es la ley. Y todo eso es pecado. Entonces dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. O sea, cuando la ley dice te voy a crucificar, es porque está escrito. Por eso es que toda persona en cualquier país, en los países democráticos, se puede manifestar apegándose a artículos de la Constitución del Estado. Entonces, cuando la autoridad viene y lo quiere, por ejemplo, les decía el domingo pasado de este muchacho que está predicando y la autoridad lo está metiendo al vehículo y él hace un berrinche, pero ellos están cumpliendo. Ellos llegaron y le dijeron, ¿tienes un permiso? No. Entonces tú estás contra la ley. No se puede violar la ley. Ahora usted, apegado en la Constitución, ¿tiene un permiso? Ok, lo vamos a privar y lo vamos a proteger. ¿Por qué? Porque las autoridades son para proteger, apegados a la ley. Entonces, termino con esto. Pensar que yo puedo vivir gastarme mi vida en este mundo viviendo como quiero y pensar que el día que Cristo venga por su iglesia me voy a ir con él es falso. Es falso. No se puede vivir con un pie afuera y un pie adentro. Es falso. Te va a meter el gancho, la muerte, porque está amparada en la ley. El que creyere en mí, dice, ya ha sido salvo, y el que no cree ya es condenado. Por eso es que no es religión el evangelio. Póngase de pie, por favor. Por eso es que no podemos llevar una vida religiosa. Esta es una vida de consagración a Dios.